¿Alguna vez han oído hablar de un jugador que parecía incapaz de hacer un pase normal? Sí, normal. Guti Hernández, el mediocampista del Real Madrid, era el tipo de jugador que convertía lo simple en extraordinario, como si estuviera desafiando las reglas del fútbol cada vez que tocaba el balón. Pero esperen, ¿fue este talento inigualable una bendición o una maldición para su carrera? En el mundo de los galácticos, donde el brillo de las estrellas era tan intenso que opacaba todo a su alrededor, Guti era un caso aparte. Un jugador con el talento para ser una leyenda, pero que nunca encontró su lugar definitivo en la cancha. ¿Saben qué se siente al ver a alguien con el don de cambiar todo el partido con un solo pase? Ahora imagínense vivir esa genialidad sabiendo que siempre venía acompañada de problemas que nadie podía ignorar. Y si les dijera que, detrás de cada jugada impredecible, había una historia llena de giros, decisiones cuestionables y, sobre todo, una lucha constante por demostrar su valía? Esta no es solo la historia de Guti, es la historia de cómo el talento puro no siempre es suficiente para llegar a la cima en el fútbol. ¿Pero será que lo que le faltó a Guti fue solo constancia? ¿O será que nunca tuvo la oportunidad de mostrar todo su potencial en un Real Madrid que exigía mucho más que genialidad? ¿Sabían que Guti Hernández fue una verdadera joya del Real Madrid? No era cualquier mediocampista, no. Podía mezclar la visión quirúrgica de Xavi, el toque elegante de Zidane y la audacia creativa de Iniesta. Cuando agarraba el balón, parecía que el tiempo en la cancha se detenía por un instante. Era como si los galácticos hubieran encontrado una pieza que nunca dejaba de sorprender con sus jugadas impredecibles, y aún así no recibía la atención que merecía. El talento de Guti era incuestionable. Un jugador capaz de cambiar el partido con un pase milimétrico o una jugada que nadie esperaba. La afición sabía que, con él, todo podía pasar. Incluso los rivales respetaban su capacidad de ver espacios donde nadie más veía. Y, a pesar de estar siempre rodeado de estrellas, nunca dejó de mostrar su brillo único en el Real Madrid. Era ese tipo de jugador al que simplemente no podías quitarle los ojos de encima. Pero para un mediocampista con tanto talento, había algo que parecía no encajar. Guti nunca logró ser solo una cosa dentro del campo. Era como si el propio fútbol quisiera probarlo en todas sus facetas. Su versatilidad era un regalo, pero, al mismo tiempo, un desafío. Y esto plantea una pregunta interesante. ¿Será que esta habilidad de hacer todo fue, de alguna manera, lo que le impidió ser recordado como uno de los más grandes? Porque al final, no bastaba solo con el talento. Guti tenía que lidiar con un problema mucho mayor, un problema que no dependía solo del balón en los pies. Y ahí es donde la historia comienza a tomar un rumbo inesperado. La versatilidad de Guti Hernández era, al mismo tiempo, una bendición y una maldición. En un Real Madrid lleno de estrellas, él destacó como ese mediocampista que podía desempeñar prácticamente cualquier función. Era casi como un camaleón en el campo, adaptándose a las necesidades del momento. Defensa, ataque, creación, nada parecía estar fuera de su alcance. Pero, irónicamente, esta habilidad terminó siendo una carga que llevó durante toda su carrera. Imagínense a un jugador capaz de ser tanto el cerebro como el corazón de un equipo, pero que nunca se consolidaba en una posición. Guti fue mediocampista defensivo, central, ofensivo e incluso delantero. Cada cambio de función era un recordatorio de su habilidad única, pero también le quitaba la oportunidad de crear una identidad sólida dentro del juego. Nunca fue el jugador de ninguna posición, y eso lo dejó en una especie de limbo táctico. Para la afición era frustrante. ¿Cómo aprovechar plenamente a un jugador con tanto talento y actitud, pero que parecía nunca encontrar el espacio ideal? En vez de ser pulido para brillar en un solo rol, fue constantemente moldeado para encajar en el rompecabezas del Real Madrid. Un rompecabezas que, seamos sinceros, ya estaba repleto de piezas brillantes, gracias a la política de fichajes de los galácticos. Y así, Guti vivía en la cuerda floja. Su versatilidad lo mantenía en el campo, pero al mismo tiempo limitaba sus oportunidades de destacar. Sin embargo, había algo más que le impedía alcanzar su máximo potencial. Algo que venía de adentro y que, muchas veces, hacía que los aficionados se preguntaran qué pasaba realmente por la cabeza de un jugador tan talentoso. Guti Hernández no solo era conocido por su talento,
sino también por un temperamento que a menudo robaba cámara. Dentro de la cancha, tenía una personalidad explosiva que podía tanto motivar al equipo como meterlo en problemas. Las 28 expulsiones a lo largo de su carrera son un claro reflejo de esto. Era el tipo de jugador que en un momento hacía una jugada impredecible y genial y al siguiente perdía la cabeza, arruinándolo todo. Para el Real Madrid, esta actitud era un dilema constante. ¿Cómo equilibrar el brillo de un jugador tan creativo con los riesgos de su imprevisibilidad emocional? Guti era el tipo de mediocampista que no aceptaba el error de nadie, ni siquiera el suyo. Esto muchas veces hacía que se convirtiera en su peor enemigo. ¿Y los aficionados? Lo amaban y lo odiaban en igual medida. ¿Pero qué causaba realmente esos momentos de descontrol? Muchos creen que era una combinación de pasión por el juego y frustración por no alcanzar todo su potencial. Era como si la cancha fuera un escenario donde Guti mostraba no solo su talento, sino también sus batallas internas. Y a pesar de que su actitud era admirada por muchos, también generaba dudas sobre su madurez y concentración. Esta dualidad hacía de Guti una figura única, pero también difícil de manejar. Tal vez fue precisamente eso lo que impidió que su carrera alcanzara niveles aún más altos. Y aún con todo ese talento, había algo que lo alejaba de las grandes oportunidades. Algo que no era solo emocional, sino que también estaba relacionado con la forma en que se dedicaba, o no, al deporte. Si había algo que le impedía a Guti Hernández ser recordado como uno de los mejores mediocampistas de su generación, era su falta de consistencia. El talento, todos sabían que lo tenía. Pero talento sin disciplina es como una promesa sin cumplir. Guti mostraba destellos de genialidad en un partido y, en el siguiente, desaparecía como si fuera otro jugador. Era frustrante para la afición del Real Madrid, que esperaban más regularidad de alguien con tanta capacidad. La ética de trabajo nunca fue el fuerte de Guti, y eso se veía tanto en los entrenamientos como en los partidos. Su habilidad natural parecía ponerlo en un pedestal, pero, al mismo tiempo, le impedía buscar algo más. No tenía la determinación incansable de otros grandes nombres con los que compartió la cancha. Tal vez por eso, aun siendo un talento excepcional, solo fue llamado a la selección española 13 veces. Esa ausencia de regularidad hacía que fuera subestimado fuera del Real Madrid. A Guti se le recordaba muchas veces por sus momentos brillantes, pero no como un jugador completo. Mientras otros mediocampistas construían carreras sólidas y consistentes, él parecía conformarse con la genialidad ocasional. Y en el fútbol, la constancia muchas veces es más importante que el espectáculo momentáneo. Y aún así, había una cualidad que nadie podía negar. Guti era leal. A pesar de todas las dificultades, nunca dejó de vestir la camiseta del Real Madrid con orgullo. Pero ¿habrá sido suficiente esa lealtad para compensar la falta de una base sólida en su carrera? ¿O será que las estrellas que llegaron al club acabaron por eclipsar su luz? Si hay algo que define a Guti Hernández, además de su talento, es su lealtad inquebrantable al Real Madrid. Pasó 15 años en el club, viviendo momentos de gloria y también de frustración. En una era dominada por los galácticos, Guti permaneció como una pieza clave, incluso cuando parecía que el club siempre estaba buscando reemplazarlo. Su conexión con el Real Madrid era más profunda que los contratos. Era casi una cuestión de identidad. Pero la lealtad tenía un precio. Cada nueva temporada llegaban estrellas mundiales para brillar en el Santiago Bernabéu. Jugadores como Zidane, Beckham y Ronaldo Fenómeno se llevaban el protagonismo, mientras que Guti, a pesar de su versatilidad y jugadas impredecibles, acababa relegado a un papel secundario. Era como una joya rara, pero que nunca parecía estar en el lugar correcto para ser completamente valorada. Esta falta de estabilidad no era solo una cuestión de minutos jugados, era también emocional. Guti sabía que tenía talento para ser más que una sombra en el equipo, pero la política del club no favorecía a quien esperaba pacientemente su oportunidad. Aún así, nunca pensó en irse. Tal vez fuera orgullo, tal vez amor al Real Madrid, pero eligió quedarse, aún sabiendo que eso limitaría su crecimiento. Aún así, su trayectoria deja un sabor amargo. ¿Cómo un jugador tan talentoso
pudo pasar por tantas temporadas sin alcanzar el reconocimiento pleno que merecía? Tal vez la respuesta esté en las decisiones del club, o tal vez en su propia historia. El caso es que cuando Guti finalmente se despidió del Bernabéu, dejó un legado de amor a la camiseta, pero también una serie de preguntas sin respuesta sobre lo que pudo haber sido. Y entonces, después de todo esto, la historia de Guti Hernández nos deja una reflexión. ¿Hasta dónde te puede llevar el talento sin la disciplina y las circunstancias adecuadas? Fue un mediocampista que desafió lo común, que dejó momentos memorables en el Real Madrid, pero también demostró que la genialidad, por sí sola, no basta para garantizar un lugar entre los inmortales del fútbol. Ahora, la pregunta es para ti. ¿Cuántas veces dejamos que nuestro propio talento sea saboteado por falta de consistencia o actitud? ¿Será que estamos aprovechando al máximo nuestras oportunidades o nos estamos conformando con ser actores secundarios en nuestra propia historia? Si esta historia te hizo pensar, es porque el fútbol, así como la vida, está lleno de lecciones escondidas en cada jugada. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y continúa explorando estos momentos que nos hacen entender no solo el juego, sino también a nosotros mismos. Al final, el siguiente capítulo siempre puede ser aún más sorprendente.